tal? Nuevamente aquí en Dame el Poder, en este programa que sale justamente en esta semana. Este programa no está siendo grabado. Y bueno, estuve mucho tiempo en el interior, les voy a contar todo lo que escuché, porque no siempre se habla aquí en la capital de muchas de las cosas que se están viviendo allá. Vamos a hablar de los temas que a ustedes les interesan en todo el país, en este caso, que tiene que ver, por un lado, con la energía. El exsecretario de Energía, Emilio Apuda, aquí en Estudios, muchas veces presentaron, junto con los otros también prestigiosos exsecretarios de Energía, lo que iba a pasar después, que no iba a haber más energía. Nadie le prestó atención y así estamos. Y el otro invitado, Pablo Goldín, un prestigioso economista de Macroview, que también nos va a venir a contar cuáles van a ser las perspectivas. En este caso, todo tiene que ver con todo, sobre todo la economía con la energía. Sin energía es inviable un crecimiento y más, sobre todo, un desarrollo económico sostenible en el tiempo para un país. Con él vamos a hablar del tema de la inflación, del empleo, las perspectivas, pero antes les quiero hacer un breve comentario acerca del interior. Los pueblos, al menos en la provincia de Buenos Aires y muchos otros pueblos de las provincias vecinas, están pasados por agua. Hace muchos meses que no para de llover, pocos días de sol, y esto hace que no se pueda cosechar la soja, no se pueda sembrar en tiempo y forma el trigo y entre otros cereales. No sale hacienda para la venta. No pueden salir muchos productos, tampoco la leche. Todo esto también tiene de alguna manera una incidencia, en este caso estacional y temporaria, en, por ejemplo, muchas de las cosas que ustedes ven en la góndola. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista más bien macro, cuáles son las otras incidencias de todo lo que está pasando. Y en estos días, justamente donde la gente no está pudiendo trabajar tanto en el interior y en el campo, muchos de los temas que llaman la atención y que ven en los medios es un impacto impresionante, los hechos de corrupción. Está en boca de cualquier ferretero, de cualquier veterinario, de muchos de los peones rurales, aún de gente que no tiene estudio, alambradores y demás, molineros, que tienen un oficio muy interesante en el campo. Todo este tema de López y las monjas, o de la caja de seguridad de Florencia Kirchner. Esto ha pegado todos estos temas un gran impacto y también están esperando que se defina y que, diríamos, que avance la justicia, quizás de otra manera, porque se dan cuenta, y esto es Vox Populi, de que, bueno, esto fue un viva la pepa y que es como que ha llegado a un nivel, segundo nivel, pero no llega más arriba, que es la palabra un poco que utiliza la gente en el interior. Y bueno, en este contexto, donde lo único que espero es que no sean frustradas nuevamente las expectativas de la Argentina en cuanto a que se haga justicia, porque solamente si se hace justicia y damos a cada uno lo suyo y tratamos de erradicar la corrupción de raíz, tenemos alguna posibilidad de que esa plata no la vuelvan a robar. Vamos a hacer un programa del tema, cómo hacer para controlar desde el Estado de que no nos vuelva a pasar cíclicamente lo mismo, porque esta es la historia de hace cada 10 años. En este caso, creo que fue la peor de todas. Después de la pausa, los temas que les dije al principio del programa. Ya volvemos, no se vaya. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Aquí estamos entonces con el exsecretario de Energía, Emilio Apuda. Gracias por venir, ingeniero. Un gusto, Liz. Un gusto para mí. Bueno, en realidad usted es la persona indicada para explicarnos un poco todo esto que estamos viviendo. Quizás no fue del todo bien explicada la bomba que nos dejó el otro gobierno, no solo en materia de energía, falta de energía, mejor dicho, sino de otras áreas. Pero quizás usted nos lo puede explicar sintéticamente, que requiere una ingeniería muy especial. Sí, yo hubiera sido más explícito con la gente, sobre todo por la herencia que se recibió, y porque sin el esfuerzo y el sacrificio de la gente, de los usuarios,
es muy difícil tomar estas medidas tan fuertes. Es lo mismo que yo le diga, ahora hay que internarla y meterla en el quirófano. Me va a decir, pero ni loco, si me siento bien. En cambio, si yo voy y le muestro todo, los resultados de los análisis y dice, hay posibilidad de que se muera, bueno, me va a decir, por favor, llévame al quirófano, ¿no? Es un poco ese es el ejemplo. La gente, salvo los que le cortan la luz y la industria que siempre le cortan el gas cuando no hay, no tiene una conciencia cabal de lo que significa la crisis energética, que es más que afectar al sector energético en sí, sino que trasciende hacia las cuentas públicas, hacia el déficit fiscal. El famoso cepo fue precisamente porque hacían falta 12.000, 15.000 millones de dólares por año para importar, cuando antes estábamos exportando. Entonces, a lo mejor explicando todo eso, la gente hubiera sido más proclive a hacer el esfuerzo y el sacrificio, y la oposición, ¿no? Menos oportunista, porque la oposición sabe la situación, pero en vez de pensar en el bienestar general, piensan en las próximas elecciones. Hay muchos periodistas que se suman a eso, hay muchos jueces amparistas, yo le llamo, que ante la menor cosa enseguida acceden a un amparo, pero sin tener en cuenta cuáles son las consecuencias. Son cientos de millones de dólares cada punto que se baja el aumento de las tarifas. Ahora, además de no haberse explicado bien, no se hizo un seguimiento muy de cerca de cómo evolucionaba la demanda, porque hay que saber que la tarifa es la relación entre lo que pesos y metro cúbico en este caso, ¿no? Lo que cuesta un metro cúbico. Y esa tarifa se lo multiplica por los metros cúbicos que consumimos y ahí da la cuenta que hay que pagar. El tema es que lo que consumimos, ¿no? Del bimestre febrero-marzo, abril-mayo, creció entre 9 y 10 veces por el frío anticipado. Y eso tuvo que multiplicarse por una tarifa que crecía 400%, pero crecía más a medida que uno consumía más, porque es un desatino la cantidad de tarifas que hay. Cuando uno consume más, cuesta más la tarifa. Es lo mismo que si yo tengo, qué sé yo, un Fiat 600, que es un lindo auto, el 580, ¿no? Tengo que pagar menos que uno que tiene a lo mejor un BM. A lo mejor tiene alguna lógica desde el punto de vista social, pero no lo tiene desde el punto de vista económico. Entonces, todas esas cosas hacen que ahora esté parado, ¿no? Espero que la justicia no diga cuánto hay que pagar, diga corresponde o no corresponde, porque judicializar la tarifa no tiene ningún sentido ni acá ni en la China. Ahora, yo le digo a los usuarios, ¿no les daba algo cuando veían la tarifa que decía, usted está pagando 300% menos que en Córdoba, 400% menos que no sé cuánto, 500% menos que Brasil? No, nos hacíamos los sonsos. Y esa transferencia de dinero por no pagar la tarifa, la usábamos para otras cosas. Cosas interesantes, ¿no? Qué sé yo, tener un mejor teléfono celular, tener una banda ancha, tener qué sé yo, todas esas cosas. Pero todo no se puede. Ahora, anda a decirle a la gente, después de 70 años de estar acostumbrada a un consumo irresponsable, ¿no? Fomentado desde el gobierno, que, que empiece a hacer bien las cuentas y que saque aquellas cosas que su presupuesto no le permite, ¿no? Sí, en realidad, desde el punto de vista económico, que después también lo vamos a hablar con el economista, mucha gente a veces se pregunta por qué no hicieron más en forma gradual lo de las tarifas y, por ejemplo, no le dieron plata al fútbol, o sea, le digo de la gente común, ¿no? O destinar a otras cosas, porque como que el impacto fue todo de uno a la vez y sin anestesia. Sí, si no hubiera sido por el frío del otoño, no hubiera sido tan calamitosa la reacción, ¿no? Que yo la entiendo, porque no fueron 400%, fueron 1.200, 1.500%, o sea que hubo que multiplicar por 13, por 14, por ese problema que expliqué, ¿no? Un salto en el consumo y un salto en la tarifa. Por eso, si se hubiera seguido de cerca, ya a la primera semana, que todos saben cómo va creciendo el consumo, se dice, bueno, señores, debido al invierno tan fuerte que estamos pasando y sabiendo que ustedes no van a poder afrontar esto, le vamos a financiar todo lo que sea esto, por ejemplo. Sí.
Ahora, en realidad esta es un poco la explicación general de cómo llegamos a esta situación donde pagábamos muy barato algo que no es barato hacer, porque fabricar energía es muy difícil, muy caro, y ya estamos así. ¿Usted cree que lo van a poder resolver de alguna manera? Porque en realidad uno dice, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque ahora suspendieron el pago. ¿Y qué cuello de botella puede producir esto en la economía en general? Sí, en la economía y en el sector, porque no hay energía más cara que la que no se tiene, ¿no? Y si no, pregúntenselo a los industriales, a los inversores. Estamos ávidos de que venga alguien a poner plata a la Argentina. Y uno de los factores de localización, que se llama de empresa, son los servicios. Si no hay electricidad, a lo mejor un proyecto no cierra si uno tiene que poner su propia planta de generación, ¿sí? Entonces, yo creo que se va a llegar a la solución, tal vez después de esta experiencia, con un tiempo mayor y a un costo muchísimo mayor, porque los subsidios van a seguir altos, esos subsidios van a salir de endeudamiento, porque, después lo puede explicar mejor el economista, no hay capacidad para fabricar billetes, fabricar pesos, porque seguía rápido a la inflación, y tampoco tenemos posibilidad de aumentar los impuestos. Entonces, lo único que queda, la variable de ajuste, son el endeudamiento. Pero el endeudamiento lo pensamos utilizar para autopistas, para rutas, para cloacas, para agua, y bueno, va a haber menos autopistas, menos cloacas, etcétera, en la medida que la gente no quiera pagar lo que vale la energía, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Pero dar marcha atrás sería un error muy grande. Yo recuerdo siempre lo que decía el responsable de esta debacle energética, Julio De Vido, irónicamente, hoy es el presidente de la Comisión de Energía de Diputados. Decía, en la Argentina la energía es abundante y barata. Es un despropósito total. ¿Qué logró con ese eslogan? Que la gente se lo creyera, consumiera alegremente. Consumimos per cápita mucho más que el resto del mundo. Y por otro lado, los inversores no invirtieron. Entonces, cayó la oferta, subió la demanda artificialmente y estamos ahora mendigando la energía a los chilenos, a los bolivianos, a los paraguayos, a los brasileños y a los uruguayos. Sí, en realidad eso también lo vamos a hablar en otros programas, porque es muy interesante el consumismo, que lo vamos a hablar. La gente se acostumbró a consumir energía barata, claro, a consumir todo barato. Pero que es lindo eso. Claro, y eso es muy difícil ahora de ver cómo en esta economía que viene, para que Argentina crezca, va a haber que hacer algunos cambios. Claro, y el gobierno tiene que tener la fuerza y bueno, la resignación de perder capital político, pero hay que decirle a la gente eso, que esto es una ficción, lo que venía acostumbrado, no es sostenible, tiene un costo altísimo. Ahora, en realidad, además de Vido, el expresidente, según lo que se comenta en su momento, lo que hizo fue congelar todo este tema de las tarifas, porque decía que habían ganado durante muchos años mucha plata y que ahora venía el tiempo de empezar a poner. Y después, en un momento, quisieron hacer un cambio, y no lo hicieron, por distintas circunstancias, de ponerlas a tono con lo que había que hacer. Ahora, lo que por ahí, esto concluye mucha gente, es decir, ¿quién va a controlar que las empresas que empiecen, si es que en algún momento se logra cobrar lo que tienen que cobrar y ganar plata, hagan lo que tengan que hacer, las inversiones que tienen que hacer? Para eso está el marco regulatorio, los entes reguladores, el ENARGAS, el ENRE, que son los que velan por digamos, esa demanda cautiva que somos nosotros. Nosotros tenemos la opción de que si no nos gusta Metrogas nos vamos a qué sé yo, a Gasban, ¿no? Entonces, esos son órganos reguladores para ser intermediario y hacer las audiencias periódicamente, actualizar tarifas en función de las inversiones que se hacen, etcétera. ¿Cómo se hizo? Desde el año 93 hasta el año 2002. Ni más ni menos. En esa época pagábamos la tarifa plena. O sea, lo que ahora nos estamos resistiendo ya lo pagábamos antes. No había cortes de electricidad, no había falta de gas y las empresas invertían. Vino esto del populismo energético, ¿sí? ¿Y qué dice Kirchner? En el 2002, de acuerdo, estaba Duhalde, dijo, no vamos a hacer actualizar la tarifa porque es un desastre económico, no sé si recordás lo que fue esa época, pero en el 2003, que ya vino el viento de cola, ¿no? Simplemente una especulación política, porque el mayor subsidio se dio a Capital y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque está el 40% de la masa electoral, de los votos. Sí, y ahora la gente del interior también le aumentó.
Y Sí, ya pero venía pagando menos bien. porque lo que se llama valor agregado de distribución, o sea, lo que se paga en las empresas que nos llevan el fluido hasta el hogar, no los que lo producen, en el interior ya habían tenido ajustes. No así en las que dependían del Estado Nacional, que son Edenor y Edesur, ¿no? O Metrogas y Gasban. Y conclusión, en menos de un minuto, ¿qué le diría a la gente? Que haga el esfuerzo, que haga el sacrificio, porque vale la pena, porque es hacerlo ahora, pero después vamos a ir para adelante. Si seguimos con esta ficción de no pagar la energía, vamos a estar cada vez peor. Cada vez peor, que vamos a tener menos energía, la vamos a tener que importar. Ahora a lo mejor conviene porque internacionalmente la energía está baja, pero la energía es un bien escaso y caro. Y no tiene sentido que teniendo uno de los recursos, el segundo recurso del mundo en gas, estemos importando gas, ¿no? Vale, esto vale para los que pueden hacer el esfuerzo y algunos que directamente no Hay pueden. los que no pueden hacerlo tienen la tarifa social y hay excepciones puntuales por aquellas organizaciones de bien o clubes o lo que sea. Sí, que van a también se tener que están hacer algo teniendo para en la gente que está en negro, que hay que ver qué hacen con el tema de la tarifa social y es la mayoría de la gente que trabaja. Por eso hay muchas cosas que ajustar, Seguro. ingeniero. Gracias por haber estado No, un acá. gusto. Después de la pausa, la economía. Pablo Goldín en estudio. Ya volvemos, no se vaya. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. Consulta a un escribano hoy y evita un problema mañana. Celebramos nuestros 150 años cerca tuyo. Aquí estamos en Dame el Poder. Pablo Goldín, gracias por venir. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, bueno, quién sabe, nos podés clarificar alguna serie de temas. Primero, en líneas generales, justamente habíamos estado hablando de dónde venimos. Acá falta una explicación. Venimos de una etapa de mucho consumo, donde no hubo la inversión, y aparte están saliendo a la luz las nuevas cifras, las verdaderas cifras de lo que hubiera sido el INDEC. No hubo la inversión que tendría que haber habido, ni las exportaciones, como para generar la riqueza necesaria y tener que gastar, que consumir, junto con muchas otras cosas. Yo siempre decía en el programa en estos 12 años, nos estamos quedando sin leche, sin carne, sin trigo, sin energía, sin caminos. Eso sí, todos consumíamos bárbaro. Teléfonos, viajes, cada cual en su nivel. Ahora, de algún lado tenía que salir la plata. ¿Cómo llegamos a esto y cómo se sale de esto? Porque es muy difícil que todos podamos entender que se terminó, que no hay nada para gastar, que tenemos que empezar a juntar de nuevo para poder gastar. Mira, vamos a ir un poquito más atrás porque ya que tenemos que explicar casi filosóficamente por qué somos un país que consumimos mucho y justo en estos últimos 12 años hubo un extremo de populismo y consumismo, pero la verdad que si vos te pones a pensar 60, 70 años para atrás, 80 años para atrás, Argentina siempre fue un país de alta inflación, siempre, casi siempre, salvo pequeñas excepciones en el tiempo. ¿Qué significa estructuralmente la alta inflación? Y bueno, que en términos generales, para que la gente entienda, consumimos más de lo que producimos. Es la realidad. Los últimos 12 años fueron un extremo, que otras veces también han pasado en Argentina, pero es como que somos un país, quizás nos puede haber otros casos en el mundo también, en otras regiones, no exactamente en estos últimos 15, 20 años, donde el mundo parece haberse ido enderezando a priorizar más la inversión, a priorizar más la producción, el crédito internacional. Argentina justamente fue a contramano en los últimos 12, 15 años y se nota más. El mundo está yendo hacia invertir, por eso la inflación dejó de ser un problema en el mundo, y en Argentina hemos ido para otro lado, a contramano del mundo, nos hemos aislado del mundo, incluso de los países más cercanos de la región que no tienen inflación, excepto Venezuela, que es otro caso, otra oveja negra como Argentina. Y bueno, no es tan fácil que nos acostumbremos a otro esquema, a otra forma de pensar, otra forma de actuar,
a otra forma de ahorrar, sabiendo que somos un país de décadas que hemos estado haciendo este tipo de cosas. Y no es tan fácil, porque yo recién estaba escuchando la charla con Emilio Apud y con vos, que asume un gobierno nuevo después de 12 años de un gobierno populista, como lo llamamos, y no es tan fácil porque la economía no explotó. O sea, vos fuiste al campo y la gente quedó con un gustito agridulce, entendió que la cosa estaba difícil, entendió que hacía varios años que ya no era lo que era al principio, desde 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, pero no le explotó nada en el bolsillo, no le explotó nada como ha explotado en el año 89, como ha explotado en el año 2002. Entonces a la gente le cuesta un poco adaptarse a la nueva situación. Y entra un gobierno que a lo mejor puede ser que no haya explicado del todo bien lo que tenía que explicar o que haya tratado de no dar tantas malas noticias de entrada, pero en realidad la situación es así, es como si vos, ¿qué está haciendo? Porque vos también hablabas de gradualismo, no gradualismo, vos asumís y es como si vos, vamos a hacer otro ejemplo médico que hizo antes Emilio, vos vas al dentista y el dentista muchas veces, a mí me ha pasado, no sé, a todo el mundo, dice, mira, vamos a ver si salvamos la muela de entrada y hacemos un tratamiento de conducto o la sacamos directamente. Generalmente el dentista trata de hacer el tratamiento de conducto, es molesto, no es gratis, cuesta y a lo mejor resulta. A lo mejor esa muela te dura 10 años y zafás de extraer la muela. Pero a veces no, a veces te hacen el tratamiento y a los 2 meses tienen que sacarte la muela igual. Entonces yo creo que el gobierno lo que está tratando, dado que tampoco tenía tanto poder político de arranque, no tiene mayorías en el Congreso, es un presidente no peronista, históricamente eso es raro en Argentina, entonces habrá dicho, bueno, vamos a hacer un tratamiento de conducto. Y está haciendo un tratamiento, estamos en el medio del tratamiento de conducto, a ver si esto más o menos se puede ir zafando como para salvar la muela y no tener que hacer una extracción traumática de golpe sin anestesia. Eso es lo que está pasando. No es tan fácil, no es tan fácil. Por ejemplo, la inflación casi nunca baja de golpe. ¿Cómo le explicás a la gente que vino con inflación, pero que de golpe hubo un fogonazo inflacionario? La inflación se aceleró. Estamos en 40 y pico % de inflación anual. Cuando veníamos a 20 y pico, 30, 20 y pico, de golpe hubo una aceleración en muy pocos meses. ¿Cómo le explicás a la gente de que va a tardar un poco en bajar? Incluso cuando el gobierno mismo creo que se apuró un poquito diciendo que iba a bajar rápido la inflación. La inflación, cuesta mucho bajar la inflación. ¿Cuándo bajó rápido la inflación en Argentina? Acordate, por ejemplo, ya que vamos a hablar un poco de historia para que uno haga memoria y se acuerde de las cosas. En Argentina la inflación bajó rápido, en algunos casos cuando los gobiernos controlaban los precios. Hacíamos congelamiento de precios y salarios, año 74, en el gobierno con el ministro famoso Helbar, año 86, el famoso Plan Austral, que tenía otros ingredientes, pero tenía un congelamiento de precios y salarios. Así los precios bajan de golpe, obvio. Pero ¿cuánto dura eso? Patas cortas, dura poco. A los 6 meses, 7 meses, un año, vuelve la inflación porque las bases de la inflación siguen siendo las mismas. ¿En qué otro momento bajó de golpe la inflación? Ahora vamos más acá. Acordate el año 2002. Viene Duhalde, devaluación, especificación, corralito, crisis terminal. La inflación en ese momento saltó al 40 y pico % anual, 2002. Al otro año bajó a 3%. De golpe. Dije, fue un éxito. Dije, bueno, qué bárbaro. ¿Cómo bajó Argentina la inflación? De 40 y pico % a 3% anual de golpe. ¿Qué pasó? ¿Fue magia? No. ¿Qué pasó? La economía se derrumbó. Fue un año donde la actividad económica, el campo, la industria, la construcción, la economía en su conjunto, cayó más de 12%. Fue una tragedia. El desempleo subió a 25%. La inflación bajó de golpe. Pero ese tampoco es un camino. Este gobierno que dijo, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de hacer las cosas, había que acomodar las tarifas, como escuchamos recién, había que acomodar el tipo de cambio porque las economías del interior, las economías regionales, el campo, la industria misma, la minería misma, necesitaba un tipo de cambio un poco más alto. No se podía seguir viviendo con cepo y control de cambios como en la década del 20, pero eso iba a generar una suba de precios. Y ahora cuesta bajarlo, cuesta bajarlo. Ahora, en este contexto donde en realidad la mayoría de la gente por ahí, a veces mucha gente no se da cuenta que esto de estos sectores que acabas de nombrar
son justamente los que generan las divisas, los dólares que la Argentina y la inversión necesita, las exportaciones. Pero bueno, eso es otra harina, otro costal en este momento. Pero la situación actual es de una caída del producto, que significa que está cayendo, que cae la economía y que se prolonga el tema de la inflación y que se demora la salida de esta situación. Y de la mano de eso viene el empleo, la gente preocupada, que no le alcanza la plata, ni que hablar con el tarifazo y toda la vez sin anestesia. Me quedan 2 minutos. Dale. Perspectivas y ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que este año es un año malo, definitivamente malo, y no hay por qué ocultarlo ni ponerle anestesia. La economía va a caer 2%, 2 y pico por ciento, que es una caída importante. Este trimestre que pasó, a lo mejor estamos empapados, porque fue para mí el peor trimestre del año, entonces la gente tiene esa sensación muy fea. Y la inflación va a ser alta, está clarito que va a ser alta. Yo me imaginaba el verano como que todo el mundo iba a hablar de la inflación, y en invierno todo el mundo iba a hablar de recesión. Yo me imaginaba esa línea de tendencia. Sin embargo, ahora estamos hablando de las dos cosas, de recesión y de inflación. Por eso la gente está enojada. Ahora, yo creo que la gente tenemos que tener un poquito más de paciencia, y yo creo que las perspectivas no son desalentadoras. Estamos en un mal momento, estamos en un momento difícil, pero yo creo que el año que viene va a ser un poco mejor. Va a ser un poco mejor, depende de algunas circunstancias. Creo que el campo va a remontar. No va a ser el año del campo, porque todavía hay problemas dando vuelta, hay cuestiones. Quizá no sea este el año del campo, el que viene, quizá el otro, pero yo creo que el campo va a salir. La minería va a salir, la construcción va a remontar con el blanqueo de capitales, que creo que es un instrumento que puede servir para mover un poco más el consumo con los jubilados, el crédito. Yo creo que la gente, si tenemos un poquito de paciencia, yo le daría un crédito a este gobierno. No creo que estemos ya en una situación para decir qué mal que están haciendo las cosas. Son muy difíciles, cosas muy difíciles. No era fácil, a cualquiera le iba a costar. Hay que tener un poco de paciencia. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar en este programa. Gracias, Elizabeth. Nosotros a ustedes también, gracias por haber estado acá y nos volvemos a encontrar la próxima semana, ya en agosto aquí en Dame el Poder. Pásenlo.